quero ficar devagarinho. No, yo voy día por mí. Muy bien, aquí estamos. Chicos, por favor, orden ahí atrás. Nora y varones. Es así. Y los mandé al El frente, y los mandé al 2014. frente. Como nos quedaron ganas acá de seguir discutiendo el tema Milani, vamos a dejar para mañana la cuestión de la distinta vara entre Echegaray y Macri. Y vamos a continuar con el debate. ¿Qué decía? Primero Edgardo, ¿no? No, lo mismo. No, yo una puntualización, porque ya la discusión está un poco planteada. La puntualización es, yo estoy de acuerdo en las cuestiones que tengan que ver, incluso si la palabra incomodidad, no tengo ningún problema de decir que la situación es incómoda para cualquiera que juzgue un hecho así, porque estar involucrado en casos de esta naturaleza no es un tema pequeño. Lo que me parece es que el argumento se ha ido deslizando de la cuestión de la causa a una cuestión de si la persona, en este caso Milani, niega o no niega la participación en tal o cual evento. Entonces ahí la cuestión ya es de otra naturaleza. Si el hombre está involucrado en crímenes de lesa humanidad, obviamente no hay ni qué discutir. Pero ya no se está discutiendo si está o no está involucrado, sino que casi hay un consenso en que no está involucrado y que en consecuencia lo que queda es una cuestión de orden, si se quiere, político-moral. Yo también estoy de acuerdo que la política no se puede emancipar totalmente de la moral, pero es político-moral respecto de una conducta ocurrida hace 30 años. Entonces, en la balanza de la política tiene mucha importancia eso, pero no se puede sobreponer eso a las necesidades de la construcción de unas Fuerzas Armadas como las que ya está requiriendo, como el Estado que estamos requiriendo también necesita un tipo de Fuerzas Armadas. Yo tengo todo respeto por el tema de las causas de derechos humanos, no hay yo no tengo ninguna duda de que un tipo implicado en crímenes de esa humanidad no puede ocupar cargos ni de jefe de Estado Mayor ni de ninguna otra naturaleza. Pero me parece que hay un deslizamiento entre eso y una actuación de tipo moral, una acusación de tipo moral. Y ahí me parece que subrayo esto porque entre el 76 y el 83 pasaron 7 años. Y muchas cosas pasaron en la política, en el mundo empresario, en el mundo social. La dictadura no fue un grupo de gente que estaba colgado del aire. Hubo una red de apoyos de distinta naturaleza. Si entramos en una cuestión de esa, podemos caer en una especie de fundamentalismo que además se utiliza selectivamente según nos guste más o nos guste menos la cara del objeto de esa persecución. Bernal, ¿qué decía? Sí, bueno, hablaba de la cuña esta que tiró La Nación, que metió La Nación, y recogió en un artículo de Tiempo Argentino Anguita. Yo tengo muchísimo aprecio, me parece un brillante periodista. En esto que escribió de las Fuerzas Armadas no lo comparto, y está bueno, creo que demos el debate, ¿no? Internamente. Él así cierra este artículo. Sobre Milani, dice: no parece conveniente un cambio en las Fuerzas Armadas para involucrarlas en el embanderamiento político con el gobierno. Y lo que en realidad hay que hacer es embanderar, el pueblo tiene que embanderar, porque eso además ha sido el mensaje de la Presidenta de la Nación cuando, por ejemplo, convocó al pueblo a recibir a la fragata Eva Perón. Entonces lo que hay que hacer el pueblo, y en este caso el gobierno, embanderar a las Fuerzas Armadas y sacar de las Fuerzas Armadas, que como decía Sandra, reflejan también la puja de modelos, no de país, de proyectos políticos. Entonces lo que hay que hacer es reivindicar y luchar, pueblo, y en este caso gobierno, para embanderar a las Fuerzas Armadas con las banderas de la Revolución Nacional, con las banderas del Plan de Operaciones, con las banderas de los ejércitos libertadores, con las banderas de San Martín, Artigas, Bolívar, el general Perón, por supuesto, y los grandes militares responsables de las medidas más audaces en cuanto a nacionalismo económico que se tomaron en la Argentina. Eso no se puede desconocer. Por eso lo que ha hecho Eve con Milani, empezar a recuperar esas Fuerzas Armadas, entrevistando en este caso a la principal figura del ejército argentino, creo que es algo que tenemos que hacer y es el debate que tenemos que darnos internamente. Hay una frase de Eve que dice hoy en reportaje con Caballero, que salió en Tiempo Argentino, que creo que resume esto, que dice que esto no es una reconciliación, que es un entendimiento político. Bueno, pero sí, yo acuerdo con eso, no con lo que acaba de decir él. A mí me parece que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas. La historia argentina, a lo largo de los 200 años, cada vez que las Fuerzas Armadas han estado involucradas por derecha o por izquierda, la verdad no ha sido en beneficio del pueblo argentino. El saldo ha sido negativo siempre. Me parece que los militares tienen un rol que cumplir como una institución en un sistema democrático. No pueden ser parte
de ningún proyecto particular. Me parece que son instituciones del Estado, no son instituciones que puedan jugar en un gobierno. ¿Qué hacemos con Perón? No, pero ahí, Perón por eso es un debate largo. Yo creo que es fundamental discriminar entre lo que fueron las Fuerzas Armadas o el ejército reaccionario, genocida, y las Fuerzas Armadas nacionales, populares, verdaderamente democráticas, que tuvieron su bautismo de fuego con las invasiones inglesas y que a partir de ahí surgieron los grandes caudillos, los grandes generales. Sí, pero después de nuestras tenés la historia de las Fuerzas Armadas, fue terrible. Pero de las Fuerzas Armadas, contrarias al interés popular, hay dos Fuerzas Armadas. Bueno, pero lo que pasa es que la que primó en la historia argentina es de terror. Por eso tenemos que... Pero eso fue el balance general para todas las grandes cuestiones, no solamente las Fuerzas Armadas. En estos 203 años de historia el balance fue negativo. Y de hecho, cuando la reacción tuvo el poder, no titubeó ni le tembló el pulso para destruir y desmantelar Estado, Fuerzas Armadas, pueblo, Estado empresario. Sí, lo que pasa es que ahí hay yo podría llegar a coincidir en términos gruesos, pero hay una simplificación extrema entre dos bandos, como si no hubiera cruces y no hubiera habido... Yo creo que efectivamente... Por eso creo que fue muy buena la indicación de Sandra, en el sentido que no estamos hablando de partidizar. No, claro. Estamos hablando de un gran alero que nos une a una buena parte del país, una cosa democrática, nacional, popular, y en ese sentido, yo insisto, el gobierno cree que para avanzar en esa dirección con las Fuerzas Armadas lo nombra Milani, pero eso no quiere decir, por supuesto que no quiere decir exclusión, ni persecución, ni negación del pluralismo. Yo creo en la hegemonía, no creo en los blancos y negros y en las persecuciones de lo que piensan tampoco vamos a creer ahora que son neutrales o que han sido neutrales. Nunca fueron neutrales. Eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas como motor también, como la Presidenta señaló, y creo que así se está impulsando también a través del Ministro Rossi, como inclusive motor de la reindustrialización argentina. Sí. De la soberanía científica y tecnológica. Esas son las fuerzas de fabricaciones militares, altos hornos. Esas son las Fuerzas Armadas que hay que recuperar, y para eso se necesita, desde mi punto de vista, una figura con la conciencia nacional que tiene Milani. Y que tuvo Bendini. Política. Bendini participó de la presentación de mi primer libro en 2005, y Bendini habló de Mosconi. Y yo celebré que alguien como Bendini en aquel entonces hable y reivindique a YPF y a Mosconi. Y eso es lo que se necesita para recrear esas Fuerzas Armadas. ¿No lo decías? ¿Algo más? No. Ya te calentaste. No, porque es muy largo, qué sé yo. Bendini sí, sería lindo poner esto. Sería lindo poner esto otro día para que sigamos charlando. ¿Sabes lo que pasa? Bendini también. Bendini en general, la verdad que era un tipo absolutamente discriminador de todos los países. Ese sí que no pensaba en la patria grande. Hablaba de había que Bolivia estuviese bien, dijo en un momento, para que no vinieran los bolivianos a trabajar en la Argentina. Ese hombre era Bendini. Entonces, la verdad es que hay que separar mucho la paja del trigo, ¿no? Sí, también hay que entender... No es tan negro y blanco, no es tan negro y blanco. Para poner un poco... Bueno, lo que dice es lo que uno piensa. Igual está bien, eso no sé, no lo Sí, yo creo que... y antisemita también. Hay un concepto político, y no es casual que estemos hablando de un dilema que se planteó en la Cámara de Representantes y que fue resuelto con la aprobación por mayoría, a pesar de que hubo mucha oposición, no casualmente de los opositores, con la aprobación del pliego de Milani. Los representantes, vamos a ser como didácticos, los representantes del pueblo, ergo los representantes del gobierno elegido por el pueblo, aprobaron el pliego de Milani. Pero una institución o una ONG, como hoy describe Ricardo Forster en página 12, que tiene un gran prestigio, permite esta discusión. Esta ONG, que es el CELS, si querés, esta institución de los derechos humanos de probado reconocimiento, no le doy nombre al protagonista, porque el CELS fue creado por otro protagonista y no por este. Lo que importa es que ese protagonismo que tiene compite con el protagonismo político del gobierno. No, me parece que no hay una cuestión de competencia, hay una cuestión de legitimidad. El CELS es una ONG que tiene un prestigio ganado en la lucha durante décadas por la defensa de los derechos humanos, que lo trascienden a quien hoy es el titular del CELS. Y hace que sea muy importante lo que por eso tiene una legitimidad histórica, que tiene un punto de discrepancia con un proyecto político que en líneas generales el titular del CELS, como otros integrantes de la conducción,
coinciden, pero esto no quiere decir que descalifiquen lo que ha hecho y lo que está haciendo el gobierno en muchísimas otras cosas. No, tampoco son los porteros, ¿no? Sí, tampoco Obvio, es un de órgano. eso se trata. Tampoco Estamos hablando es- de un tema. Iba a decir estamos algo, hablando de un pero tema, no estamos hablando de... Vamos a del hablar de otro proyecto. tema ahora. Bueno, Vamos a ver cómo le fue al país en el 2013 y cómo le fue a los que pronosticaban cómo le iba a ir al país en el 2013. Lo vemos. no hablamos.